Aprendiendo a morir, por José Manuel Suárez. Capítulo 1. A buscarse la vida. En las profundas montañas de una vereda de Tangua, hace no mucho tiempo, vivía una familia que no conoció la alegría de tener hijos. No era una familia de teneres, por decirlo en palabras de la señora Enriqueta, pero tenían lo necesario para vivir como Dios manda. ¿Señora Juana? Mande, señora Enriqueta. ¿Ya pagó los peones? Ya, señora Enriqueta. La señora Juana no era precisamente la señora Juana en realidad. Era el esposo de la señora Enriqueta. Claro que ella le decía así desde aquella vez en que don Juan llegó a darle serenata. En el momento en que preguntó tras la puerta que quién era él, con voz de vieja decembrina, respondió que la señora Juana. Ella simplemente sonrió. Era evidente que no era una mujer quien tocaba la puerta, así que cuando la abrió, sabía perfectamente que era la señora Juana. Esa noche, él llegó con una falda floreada, una chalina que le cubría la cabeza, al tiempo que sostenía una careta y un solo zapato, y una media de aguardiente bajo el brazo. ¿Y el otro zapato? La señora Enriqueta se quedó sin respuesta. En menos de lo que Podolski canta, don Juan ya estaba con su guay que sí, guay que no. La guaneña me engañó, me quitó todos los reales y hasta el perro me vendió. Al son de las guitarras de sus amigos. Esa noche hubo fiesta. Hasta hubo carcajadas cuando la señora Rita, la hermana seria de la señora Enriqueta, sirvió café con empanadas que, en lugar de guiso, tenían ceniza. Doña Rita casi se desmaya. En fin, lo cierto es que desde aquella noche y por 39 años, la señora Enriqueta había llamado a don Juan la señora Juana. Don Juan era un hombre de baja estatura, aunque no le gustaba admitirlo. Siempre que el tema salía a flote, respondía con brío que era regularcito, de carácter hosco. La única que podía con él era la señora Enriqueta, quien, a lo largo y ancho de los años, se había convertido en su compañera, amiga, confidente y hasta madre. No había decisión, por pequeña que fuera, en la que don Juan no la tuviera en cuenta. Por eso cuando en el Hospital Civil de Pasto el doctor le dijo que la señora Enriqueta tendría que quedarse una semana, don Juan no tuvo más remedio que sentarse, sin pronunciar palabra. Pronto, la semana de la que había hablado el doctor se convirtieron en 3 largos meses. Hasta que un viernes por la tarde, el mismo doctor se acercó a don Juan y le dijo: será mejor que pase a despedirse de su esposa. El trayecto hacia la habitación de la señora Enriqueta se le hizo eterno. Cada paso lo acercaba sin remedio al instante que no había sido capaz de nombrar durante esos 3 meses. Cada paso pesaba más que el anterior, mientras una oleada de recuerdos le estallaba en la memoria. Un nudo en la garganta y un vacío infinito lo ahogaban, mientras buscaba el valor para enfrentar lo inevitable: despedirse de la persona que amaba. A pesar de todo, al cruzar la puerta, se aferró con todas sus fuerzas a la esperanza de que ese momento no fuera el final. Apenas la vio, se le vinieron encima, como de golpe, todos los años que había caminado junto a ella. ¿Todavía tiene realito, señora Juana? Todavía, señora Enriqueta, respondió don Juan con calidez. ¿Y la comidita? Me la están dando aquí en el hospital. ¿Y eso, señora Juana? Preguntó la señora Enriqueta, inclinándose con curiosidad. Un día la señora de la cafetería me dio el almuerzo, fui a la cocina a lavar el plato como agradecimiento y, como había harta loza, me puse a lavarla. Después se hizo más y más, así que se me ocurrió decirle que si me podía dar la comida a cambio de que yo lavara la loza. ¿Y qué dijo la señora de la cafetería?
preguntó la señora Enriqueta, con los ojos brillantes. Ya llevo 2 meses así, señora Enriqueta, ganándome la vida. La señora Enriqueta dio un profundo suspiro. Era cierto. Don Juan no solo se había ganado la vida lavando platos en la cafetería del hospital, también se había ganado la voluntad de casi todo el personal. Sin embargo, lo que no era cierto era aquello de los realitos. 3 meses en una ciudad sin trabajar pesaban. Al principio, muchos amigos se acercaron a visitar a su esposa y le dejaban unos cuantos reales que al comienzo Don Juan no quería aceptar, pero que luego recibía con un profundo agradecimiento. Sin embargo, con el paso del tiempo las visitas escasearon. La última fue la del profesor Vázquez, quien le dejó 20.000. Señora Juana, Mande, señora Enriqueta. me ve los cuyes. Como dice, las gallinas zaratanas necesitan un nido aparte. La vaca roja la manea de ladito si no lo acaricia. Ella hizo una pausa que a don Juan le pareció eterna. Señora Juana, Mande, señora Enriqueta. la voz de la señora Enriqueta. Sonó entrecortada. A buscarse la vida. Dicho esto, cerró sus ojos. Después de las últimas palabras de la señora Enriqueta, don Juan perdió toda noción del tiempo. Era extraño. Le hablaban, e incluso él hablaba, pero no era consciente de lo que decía o hacía. Cuando salió del hospital, la tarde ya se había vuelto gris. Don Juan bajó los escalones sin sentir los pies. La gente iba y venía por la calle con la prisa de siempre. Buses resoplando humo, vendedores ofreciendo aguacates, pasos apurados, voces que se cruzaban sin detenerse. Todo seguía igual, solo que para él ya nada era igual. Caminó sin rumbo por las calles frías de Pasto, como si las piernas supieran algo que su cabeza todavía no podía entender. El viento le golpeaba la cara con ese frío del sur que parece meterse entre los huesos, pero ni siquiera eso lograba sacarlo del entumecimiento. Pasó frente a almacenes, cafeterías, carros parqueados, gente que discutía precios y muchachos que reían en las esquinas. Por momentos le daba rabia que el mundo siguiera andando, que nadie pareciera notar que el suyo acababa de quedarse quieto. A cada paso, la voz de la señora Enriqueta volvía a él, primero lejana, luego más clara, como si caminara a su lado. A buscarse la vida. No supo en qué momento sus pasos lo llevaron hasta el templo de la Merced. Solo al levantar la mirada y ver la iglesia, quieta como si nada del mundo la moviera, sintió que por fin había encontrado dónde pararse con tanta pena encima. Se sentó en una de las bancas frías del templo y se quedó mirando al frente, sin saber cuánto tiempo pasó. Desde que la señora Enriqueta había cerrado los ojos, la ciudad entera se le había vuelto extraña. El ruido de los carros, la gente entrando y saliendo del hospital, el olor a café recién hecho en la cafetería, incluso las voces que antes le resultaban familiares, todo le parecía ajeno, como si ya no perteneciera a ese lugar. Se llevó las manos al rostro. Por primera vez en 3 meses entendió que no era el hospital lo que lo había retenido en Pasto. Era ella. Sin la señora Enriqueta, la ciudad no era más que calles prestadas. Frente a la imagen de la Virgen de las Mercedes, recordó a su padre cerrando los ojos y juntando las manos con una fe que parecía mover montañas. Sin darse cuenta, imitó la misma postura, como si en ese gesto antiguo todavía quedara una forma de sostenerse. Entonces, la frase volvió a caerle en el pecho, lenta y pesada. A buscarse la vida. La repitió una vez, luego otra, y otra más, hasta que comprendió lo que antes el dolor no le había dejado ver.
La señora Enriqueta no le había pedido que siguiera sobreviviendo en la ciudad, sino que regresara donde todavía podía reconocerse. No era irse, era volver a encontrarse. Era volver a encontrarse. Don Juan se disponía a dejar el templo cuando sintió la necesidad de despedirse de la Virgen. Al girar para persignarse, vio en la esquina izquierda al Señor crucificado y se acercó para hacerlo ante él. A su derecha había una mesa pequeña con varias estampitas de la Virgen y algunos rosarios, dispuestos con tal orden que solo un vendedor podría haber logrado. Miró a su alrededor en busca del vendedor. Nadie. Unos segundos después, se inclinó un poco más y descubrió, en una de las mesas, un rosario idéntico al que solían rezar cada madrugada y cada noche en compañía de la señora Enriqueta. No pudo evitar tomarlo entre sus manos. Una avalancha de recuerdos lo invadió mientras lo sostenía. Sin embargo, un hecho inesperado lo arrancó de sus recuerdos. A pocos pasos de la mesa estaba un niño menudito. Era tan delgado que la ropa parecía colgarle del cuerpo. Llevaba una camiseta azul oscura, un pantalón rojo con rayas blancas y unas boticas negras abiertas en la punta, como si hubieran caminado más caminos de los que un niño debería conocer. En los bordes del cuero reseco se veía barro seco, pegado como memoria de caminos viejos. Pero no fue eso lo que inquietó a don Juan. Fue la manera de mirarlo. No había susto, ni curiosidad, ni la picardía propia de los muchachos de la calle. Era una mirada quieta, antigua, casi dolorosa, como si el niño supiera exactamente quién era él y por qué sostenía ese rosario entre las manos. Durante unos segundos, el templo entero pareció quedarse en silencio. El niño no dijo una sola palabra. Solo bajó la vista al rosario y, en un movimiento tan rápido como inexplicable, se lo arrebató de las manos y salió corriendo. Don Juan quedó frío. También quiso correr tras él, pero su cuerpo se quedó paralizado. Un sudor molesto le empapaba la frente. Esperaba, ansioso, que alguien se acercara a recriminarle tan chocante acto. Súbitamente, una señora apareció desde el interior del templo y, casi al mismo tiempo, un policía entró por la puerta principal sujetando al niño por la muñeca. No lo agarraba con rabia, sino con ese modo seco de quien ya estaba acostumbrado a lidiar con estos chicos. ¿Qué pasó, señor? ¿Le robó este muchacho? Preguntó, respirando con fastidio, como si la escena le resultara tristemente conocida. ¿No sería la primera vez? El niño bajó la cabeza, aferrado al rosario. Seguramente fue esto. Murmuró el policía, intentando arrebatarle el rosario. Más cansado que furioso. Uno ya no sabe si estos chinos lo hacen por hambre o por costumbre. Mientras decía esto, insistía en quitarle el rosario de las manos con rudeza. No, protestó don Juan, sacudiendo la cabeza con temor. ¿No qué?, dijo el policía, con mirada de reproche que ya se conjugaba con otras miradas de la gente que se encontraba en el templo. No, insistió don Juan. No me ha robado nada. ¿Y el rosario? Cuestionó la señora, que resultó ser nada más ni menos que la vendedora. El rosario se lo regalé yo, dijo don Juan, peleando con sus dientes para que le temblara la voz. ¡Ah! ¿El rosario se lo regaló usted?, preguntó la señora, sorprendida, con los ojos bien abiertos. Don Juan asintió con la cabeza. Entonces tendrá que pagármelo, dijo la señora, acomodándose el delantal con evidente disgusto. Usted comprenderá, señor, que de esto es de lo que uno vive. Y no es la primera vez que este muchachito se me lleva algo. Al escuchar aquello, a don Juan se le desfondó el pensamiento. Metió la mano al bolsillo con la misma resignación con la que uno tantea un costal vacío. Allí estaban los 20,000 que le había dejado el profesor Vázquez y unos cuantos pesos más, reunidos en propinas que de vez en cuando le había tocado atender alguna mesa en la cafetería del hospital. Sin necesidad de contarlos otra vez, supo que no le alcanzaban. Con la sangre toda alborotada miró al niño, que todavía sostenía el rosario como si se tratara de un tesoro.
Quería ayudarlo, pero no podía permitirse gastar más de lo que tenía. Señor, insistió la vendedora, Ahora evidentemente molesta. no se haga el tonto. Si usted le regaló ese rosario, Entonces tendrá que pagármelo. ¿cuánto?, ¿Cuánto cuesta? preguntó don Juan con voz incierta. 39,000 pesos. Respondió la vendedora, con una mirada que parecía querer comérselo vivo. Con el mundo cuesta arriba, calculó rápidamente. Tenía los 20,000 del profesor Vázquez. Y un puñado más en propinas. Sin embargo, sabía que no era suficiente. Las palabras se le quedaron atragantadas al ver cómo el chico no le quitaba los ojos de encima al rosario. El policía cruzó los brazos, mostrando su desdén. La multitud comenzó a murmurar. Don Juan sintió encima los ojos de todos, pesándole como piedra. Entonces don Juan fue sacando, despacio, todo lo que llevaba en los bolsillos. Primero los 20,000 del profesor Vázquez, después las propinas arrugadas de la cafetería. Al final, unas cuantas monedas y billetes doblados que guardaba casi por costumbre. Se lo entregó todo a la señora sin apartarle la mirada, como dándole a entender que ahí se le iba hasta el último peso. «Faltan 1,000 pesos», dijo la vendedora con desprecio. En ese preciso momento, don Juan se topó con la mirada amenazante del policía. Del susto, volvió a meter la mano al bolsillo interno del saco y encontró justo el billete que le faltaba. Su corazón aún latía desbocado mientras lo sostenía entre los dedos. «Pagado», dijo don Juan victorioso. «Por favor, deje ir al niño». El policía soltó de mala gana al muchacho mientras, con un movimiento de cabeza, dejaba claro que ya no era su problema, que él había cumplido con su deber. Una vez libre, el niño salió a toda velocidad por la puerta principal del templo. Aquel suceso dejó inquieto a don Juan. Más que nunca, deseó con todas las fuerzas de su alma regresar a su tierra. El problema era con qué dinero, pues ahora no tenía ni un solo centavo en el bolsillo. Como en los viejos tiempos, tocaría volver por los caminos de a pie que él conocía. Como era domingo, emprender el viaje ese mismo día no sería buena idea. Decidió entonces regresar por la tarde al hospital, agradecer y, con un golpe de suerte, quizá la señora de la cafetería le daría la cena. Don Juan hizo tal cual lo había pensado. Al llegar al hospital, su corazón se llenó de gratitud al ver a la señora de la cafetería. Se acercó a ella con una sonrisa cansada y le agradeció de todo corazón por su apoyo en esos momentos difíciles. «Ay, don Juan», exclamó ella, con su habitual calidez. «Siempre es un placer ayudarle». Don Juan se sentó en la mesa y ella le sirvió un buen plato de comida humeante. Mientras comía, le contó lo sucedido en el templo, el niño, el rosario y la confusión que había tenido. También le habló de su decisión de regresar a su tierra y de cómo había comprendido que ya no podía seguir en la ciudad, donde todo parecía abrumarlo. «¿Y la plata para el viaje, don Juan?», preguntó la señora de la cafetería con preocupación. «La verdad, no tengo», respondió él, con un nudo en la garganta. «Usted sabe que nosotros acá tampoco tenemos. De lo contrario, le ayudaríamos», dijo ella con sinceridad. «No se preocupe. Pienso irme mañana madrugado por la piedra pintada y seguir los caminos de a pie», aseguró él, tratando de sonar confiado. «No se irá tan madrugado, verá que aquí es peligroso», advirtió la señora, aún con tono de preocupación. Don Juan sonrió, como si con esa sonrisa quisiera decirle que, en la situación en la que se encontraba, ¿quién más podrían quitarle? «Hagamos una cosa», propuso ella. «Cuando esté aclarando, pásese por aquí, por el hospital. Yo le tendré listo un pequeño avío. No será mucho,
pero al menos le servirá para iniciar el viaje. Es lo único en lo que le puedo ayudar. Así se hizo. Justo cuando empezaba a aclarar, don Juan pasó por el hospital. La señora de la cafetería le tenía lista una gallina como avío, que le entregó junto con un abrazo y una bendición. Él lo agradeció con el alma. Del hospital civil a la parroquia de Yongovito había un trayecto más o menos largo, que recorrió acompañado únicamente por la compañía inquieta de sus propios pensamientos. Antes de internarse por la trocha, pensó que sería bueno comer algo del avío para tomar fuerzas. Buscó un lugar tranquilo, se sentó y empezó a sacar las cosas de la mochila. Entonces, una voz lo sacó de sus pensamientos. Señor, no me da cualquier cosita. El alma se le desprendió del cuerpo. A pocos pasos, inmóvil en medio del camino, estaba el mismo niño, aquel que le había arrebatado el rosario de las manos en el templo de la Merced. La gran procesión. Apenas se le pasó el susto, don Juan frunció el ceño. Y aunque era un hombre de pocas palabras, soltó un sermón de Padre y Señor nuestro. Regañaba al chico de mil maneras, con ejemplos, advertencias y reproches. ¿Qué no hizo don Juan para que el chico entendiera que robar estaba mal? Sin embargo, no le negó la comida. Y lo que en un principio pensó sería solo un puntal terminó siendo el plato fuerte, del cual no quedaron más que los huesos. Juntos, hombre y chico comieron hasta quedar satisfechos. Don Juan, sorprendido, diría tiempo después que el chico comió como un peón grande. Al terminar, el chico recogió con cuidado los huesos de la gallina, los metió en una bolsa plástica y los guardó en la mochila. ¿Pero qué estás haciendo?, preguntó don Juan visiblemente molesto. Guardando los huesitos, señor, respondió el chico con humildad mientras ajustaba la mochila. El camino es largo, los vamos a necesitar. ¡Agua, hombre bruto! ¿No estás viendo que el camino es largo? ¿Para qué vas a cargar peso en esa mochila? Don Juan soltó estas palabras sin darse cuenta de que el chico estaba decidido a ser su compañero de viaje y que, con sus propias palabras, él mismo ya lo había aceptado. De ninguna manera, respondió, después de pensarlo. No, de ninguna manera. No sé cómo diantres has llegado hasta aquí. Ya te expliqué de mil maneras por qué robar no está bien, ya comiste. Aquí te quedas. Dicho esto, se ajustó la ruana y a toda prisa siguió su camino. Don Juan iba cuesta arriba con la ruana pegada a la espalda por el sudor y las piedras toscas bajo los pies. El aire le entraba pesado y, de vez en cuando, tenía que limpiarse la frente con el dorso de la mano para espantar el sudor que le ardía en los ojos. A ratos volteaba a mirar hacia atrás y allí seguía el chico firme, caminando ligero entre las piedras de la subida, como si las piernas no se le cansaran nunca. En una de esas vueltas ya no lo vio. Don Juan aflojó el paso. Se quedó quieto al borde del camino, con el pecho todavía agitado, mirando hacia abajo, buscando al muchacho entre las curvas de la subida. Entonces se acordó de la mochila. ¡La mochila! ¡Ah! Más adelante y se me ofrece. Rumiaba para sí cuando... No se preocupe, señor. Aquí está la mochila, dijo el chico, como si siempre hubiera estado allí, con una sonrisa que parecía aliviarle el cansancio del alma. Otra vez, don Juan sintió un sacudón seco. No entendía cómo lo había hecho, pero lo cierto era que el chico ya estaba delante de él en el camino, con esa calma inquietante que no parecía propia de su edad. Seguro tomó un atajo. Quiso convencerse, aunque en el fondo sabía que no había atajo. Prefirió no discutirlo y siguió maldiciendo por un buen rato, mientras intuía, sin mirarlo, que tarde o temprano lo volvería a encontrar.
Sucedió tal como había pensado. Don Juan ya estaba cansado. Ya no intentó regañarlo, optó, en cambio, por preguntarle por los datos de su residencia. ¿De dónde sos, Juanbrita?, preguntó, limpiándose con el dedo una gota de sudor que le resbalaba lenta por la frente. ¿Adivine? Don Juan no respondió. Era evidente que en ese momento no tenía ánimos para adivinanzas. El chico continuó. Mi casa queda allá, ¿no la ha visto?, dijo el chico, señalando con el mentón hacia la torre de la iglesia de Guadalupe, visible entre las lomas del camino. Allá queda Catambuco. Ninguno volvió a decir nada, solo que ahora era don Juan quien aguardaba la réplica del chico. Al no recibirla, le clavó los ojos como si quisiera comérselo vivo. ¿Y tu mamá?, le preguntó don Juan, mientras acomodaba la ruana sobre la orilla del camino para sentarse y tomar un respiro. Me castigó, respondió el chico. Don Juan alcanzó a bajar la mirada apenas un instante, distraído por el sudor que le corría hasta los ojos. Cuando volvió a buscarlo, el muchacho ya no estaba. El camino seguía vacío. Lo que faltaba para llegar al cruce de caminos, donde tendría que decidir si tomar la ruta a Catambuco o seguir derecho. Don Juan pensaba una y otra vez en qué tipo de castigo habría recibido el chico para que decidiera escaparse de la casa. A veces llegaba a la conclusión de que los niños eran tremendos, pero en otras se decía a sí mismo que, fuera cual fuera la falta, lo mejor habría sido hablar primero con él. De vez en cuando también se ponía del lado de la madre. ¿Qué le habría hecho? Algo grave tenía que haber sido, porque por cosa buena no se castiga a nadie. En todo caso, sintió que el chico ya estaba bajo su responsabilidad y concluyó que era su obligación llevarlo sano y salvo a su hogar. En el cruce de caminos, don Juan ni siquiera hizo el intento de seguir derechos, sino que giró de inmediato hacia Catambuco, como si los pies ya le hubieran escogido la senda. El chico lo miró con asombro. Se quedó quieto unos segundos observándolo alejarse, hasta que terminó alcanzándolo entre el polvo del camino. Caminaron así un rato, uno junto al otro, sin decir palabra. Entonces, de repente, el chico buscó su mano. Don Juan sintió cómo los dedos pequeños se le acomodaban entre los suyos. Bajó la mirada, desconcertado, pero no dijo nada. Absolutamente nada. Por un momento, pensó en detenerse allí mismo y abrazarlo con todas sus fuerzas. No recordaba cuándo había sido la última vez que alguien le ofrecía la paz de sus brazos. Así, con el chico de la mano llegaron al parque. ¿Dónde queda la casa? El chico apuntó con el dedo hacia la iglesia. Esa es la iglesia, dijo don Juan secamente. Entonces, el chico le soltó la mano y se dirigió hacia la puerta de la sacristía. Don Juan lo siguió con cierta desconfianza. El parque estaba casi vacío y el silencio de la iglesia parecía parar el ruido del camino. Desde adentro llegaba un leve olor a incienso viejo y madera húmeda, mezclado con el eco apagado de unas voces lejanas. Don Juan dudó antes de golpear. Se quitó el sombrero por costumbre y después de un instante, levantó la mano y tocó la puerta una sola vez. No tardó en aparecer una señora de gesto cansado y mirada malhumorada. Sí, ¿a quién necesita? Busco a la mamá de este niño. No, ella no está a esta hora, debe estar en el mercado. ¿En la plaza de mercado? No, en el mercado de ganado, respondió la señora y cerró la puerta sin dar más explicaciones. El golpe seco de la puerta retumbó unos segundos en el silencio de la iglesia. Y ahora, Juanbra, dijo don Juan bastante molesto, tendré que llevarte al mercado de ganado. El chico se había quedado detrás de don Juan mientras él hablaba con la señora. Don Juan dio media vuelta y caminó por el andén hasta la puerta principal de la iglesia. Al llegar frente a ella, acomodó la ruana en su brazo izquierdo, se quitó el sombrero y se persignó. Con los ojos cerrados, hizo una breve oración mientras pensaba para sí. Sagrado corazón de Jesús, ilumíname. ¿Qué hago?
Dejó este guambra aquí o lo llevo con la mamá, No tiene que llevarme. dijo el chico tan pronto como terminó la oración. Don Juan frunció el ceño. Por un instante, sintió que el chico había escuchado algo más que su oración. Sin pensarlo más, extendió la mano y el chico, sin vacilar, la tomó, como si ese gesto hubiera estado escrito. Avanzaron calle abajo, como quien sigue un hilo invisible hasta doblar a la izquierda. Unas cuadras más y la calle se convirtió en una trocha. Desde el bordo, don Juan miró hacia el horizonte. El mercado de ganado se recortaba como un cuadro lejano, quieto y silencioso. Ni un alma por esos lados, ni siquiera un perro para saludar. Resignado, bajó del bordo y continuó su camino. «Buenos días, señor. ¿A dónde se dirigen?», dijo una voz amable. Era la voz de un hombre de estatura media y complexión delgada, aunque robusta. Sus ojos profundos irradiaban serenidad y determinación. La frente amplia, el cabello oscuro y la barba bien cuidada le daban un aire extraño de calma en medio del camino. Llevaba una cruz colgada al pecho y un rosario entre las manos. Había algo en su manera tranquila de hablar y mirar que hacía pensar que estaba acostumbrado a escuchar las penas ajenas. «Para el mercado de ganado, señor», respondió don Juan. ¡Ni lo sueñen!, replicó el hombre. «¿Ve ese hueco que se hunde en el camino? Es el nido de los ladrones. No llevamos nada de valor», dijo don Juan. «Peor aún, cuando no encuentran qué robar, se quedan con el alma». El chico lo tomó del brazo, no con fuerza, sino con la fragilidad de quien está muerto del miedo. «No sigamos», parecía pedirle su mano. No obstante, don Juan, con el mentón en alto y el pecho firme, dijo que siempre caminaba con los pasos del Señor, como si estuvieran grabados sobre el polvo del camino. «No sea necio. ¿Acaso no ha oído la historia del misionero y el león?». Don Juan se detuvo. No entendía la pregunta, pero algo en la voz del hombre le recordó a su esposa, cuando soltaba sentencias que pesaban más que las piedras del camino. Al encontrarse con aquellos ojos tan profundos, volvió a bajar la suya. Luego replicó: «No, señor, no sé de qué ejemplo me habla». El caminante no esperó a que le dieran permiso y comenzó a contar la siguiente historia. «Cuentan que hace muchos años mandaron a un misionero al África», comenzó el hombre acomodándose el rosario entre los dedos. «Dicen que varios ya se habían negado a ir, porque por allá había lugares donde ni los mismos guías querían entrar. Pero él respondía siempre lo mismo: todo sea por amor a Dios». El caminante sonrió apenas, como quien ya sabe cómo termina la historia. Cuando llegó, comenzó a visitar las aldeas y a ganarse la confianza de la gente. Poco a poco fue evangelizando todos los pueblos que le encomendaron, menos uno. Hizo una pequeña pausa. Para llegar hasta allá, había que cruzar una sabana llena de leones. El chico abrió un poco más los ojos. Los guías le dijeron que no fueran, que allá nadie se metía. Pero el misionero era terco. Esa misma madrugada agarró la Biblia y se fue solo. Don Juan escuchaba en silencio. Cuando amaneció, llegó a la sabana y no había avanzado mucho cuando vio un león parado en medio del camino. El hombre levantó un dedo como si todavía estuviera viendo la escena. Entonces el misionero abrió la Biblia y comenzó a rezar duro. «Señor, amo y creador del universo, todos hablan de tus obras portentosas». El caminante bajó la voz lentamente. «No existe criatura en el mundo que no haya sido hecha para tu gloria». Hizo otra pausa, y cuando terminó de rezar, el león se le acercó despacito, inclinó la cabeza y dijo: «Señor, amo y creador del universo, bendice este alimento que vamos a recibir». El hombre soltó la carcajada y ahí mismo se lo comió.
Apenas el caminante terminó, cayó un silencio breve pero pesado como un parpadeo eterno. El chico se quedó observándolo con los ojos bien abiertos, sin saber si creerle o no. Don Juan se rascó la cabeza como quien intenta acomodar una idea que no termina de encajar. Y el caminante bajó la mirada, rascándose la barba con cierta pena. De pronto las carcajadas estallaron, primero Don Juan, ronco y sonoro, luego el chico y al final el caminante medio colorado, riendo más por pena que por gracia. Bueno, señor, hasta aquí llego yo, dijo el caminante. Después no vaya a decir que no se le advirtió. Y, dicho eso, se desvió por otro camino. A medida que avanzaban, el camino comenzó a estrecharse entre el monte. La tierra húmeda se pegaba a las botas y el aire se volvió más frío, como si el día hubiera envejecido de golpe. Hacía rato que no se cruzaban con nadie. Don Juan empezó a notar algo extraño. Ni siquiera los pájaros se escuchaban ya. El chico caminaba en silencio, mirando de vez en cuando hacia la profundidad de la trocha, mientras las ramas altas apenas dejaban pasar la luz. Sin darse cuenta, se los había tragado la trocha. El monte se fue cerrando poco a poco alrededor del camino. A ratos, Don Juan tenía la sensación de que alguien más caminaba entre la maleza, siguiéndolos a la distancia. Pero cada vez que volteaba solo encontraba ramas quietas y monte oscuro. Ni el viento parecía querer pasar por allí. El chico seguía en silencio, con la mirada clavada hacia adelante, mientras el sonido de las botas sobre el barro comenzaba a sentirse demasiado fuerte en medio de tanta quietud. Don Juan tomó al chico por el brazo, pero era demasiado tarde. De un momento a otro, el muchacho le tendió el rosario, el mismo que le había arrebatado en el templo de la Merced, con el cordón tibio aún del calor de sus manos. Don Juan lo reconoció de inmediato. Sin embargo, no era el momento para constatarlo. Don Juan nunca sabría cómo ni en qué momento comenzó la oración. Solo supo que, cuando volvió en sí, ya estaba cerca de terminar el rosario. Con cada pepita que pasaba entre sus dedos, brotaba junto a ellos una figura humana. Una tras otra, las siluetas crecían y el aire mismo parecía llenarse del murmullo de la plegaria. Los ladrones que aguardaban para asaltarlo se quedaron inmóviles, desconcertados. Ante aquella multitud repentina, no hallaron más remedio que replegarse a su guarida, preguntándose cómo, en plena mañana de lunes, podía haberse formado semejante procesión. El último murmullo se perdió entre el monte. Don Juan todavía tenía las manos temblando alrededor del rosario. Aprendiendo a morir. Autor: José Manuel Suárez Pavón. Capítulo 3. El caballo alazán. Finalmente, encontraron la entrada al mercado de ganado. Don Juan había dejado de rezar, y desde entonces el silencio los había envuelto como un manto pesado. Pero justo en el umbral, el chico dejó escapar un profundo suspiro y se quebró en llanto.
Esta vez, don Juan no le reprochó nada. Al contrario, se inclinó a su altura y torpemente trató de consolarlo. Permanecieron así un buen rato. Luego don Juan intentó tomarle la mano para entrar al mercado en busca de la madre. Sin embargo, apenas lo animaba a avanzar, el chico plantaba los talones y se aferraba a él, llorando como si lo llevaran al matadero. Don Juan ya no entendía si el chico tenía miedo o si estaba tratando de advertirle algo. Esa lucha muda entre el uno y el otro terminó minando la paciencia de don Juan. En ese momento apareció un hombre acompañado de una niña de unos 12 años que iba montada en un caballo alazán. Don Juan trató de disimular la presión de sus miradas con un cortés: ¿Cómo le va, señor? Aunque resultaba imposible esconder el tenso espectáculo. Al principio, el hombre siguió su camino sin detenerse, pero al voltear, alcanzó a ver al chico plantado de frente. El muchacho respiraba agitado, con los puños cerrados y los ojos sobresaltados. De pronto gritó con una firmeza que no parecía propia de su edad: ¡No quiero ser vendido! ¿Qué está pasando?, preguntó el hombre con la barbilla temblando de indignación y los ojos clavados en don Juan. Él, atrapado por la fuerza de esa mirada, soltó al chico y se retiró lentamente hasta la orilla del camino, donde se dejó caer en silencio. ¿Qué le pasa, niño? ¿Cómo así que este señor lo quiere vender? Apenas escuchó la palabra vender, don Juan se levantó de inmediato, dejando en el suelo ruana y sombrero. Se acercó al hombre con paso firme, lo miró directo a los ojos y dijo: No, señor. ¿Cómo se le ocurre pensar que yo sería capaz de hacer algo tan infame? El hombre no respondió. Seguía mirándolo con dureza. Entonces don Juan comenzó a hablar atropelladamente, como quien necesita defenderse antes de ser condenado. Le contó de la enfermedad de la señora Enriqueta, de los 3 meses en el hospital y de cómo, después de enterrarla, había decidido regresar a su tierra. Luego habló de la confusión en la merced del Rosario del chico y de cómo terminó llevándolo con él hasta Catambuco. Y de ahí, pues, acabamos llegando hasta aquí. A pesar de la explicación, el hombre seguía con el ceño fruncido. Entonces se inclinó hasta ponerse a la altura del chico y le preguntó: ¿Es todo eso cierto? El niño no dijo una sola palabra. Simplemente buscó la mano de don Juan. Fue un gesto sencillo, pero para él tuvo la fuerza de una brisa fresca recorriéndole la espalda. En ese instante el hombre comprendió sin necesidad de más explicaciones que todo lo que él había dicho era verdad. Intentando ayudar, el señor también se inclinó hacia el chico y trató de animarlo a entrar al mercado. Pero apenas escuchó esa palabra: mercado. El gesto se le endureció y sus ojos volvieron a nublarse. «Yacuanquer», dijo el chico inesperadamente. «¿Qué dice, mijito?» Pero el muchacho no respondió. La escena quedó suspendida en un silencio espeso, hasta que la voz decidida de la niña lo atravesó como un rayo. ¿Por qué no lo suben al caballo? Los dos adultos se miraron un instante y sin necesidad de decir nada más, terminaron aceptando la idea. Entonces el hombre se inclinó ligeramente hacia el chico y le preguntó con suavidad: ¿Quieres subirse al caballo, mijito? Pero el chico le tendió los brazos a don Juan y lo hizo con tanta dulzura que lo desarmó en el acto. Él no tuvo más opción que aceptar. Luego, con
con cuidado, él mismo lo acomodó sobre el caballo. El hombre lo miró fijamente y le dijo: ahora, vengan con nosotros. Don Juan asintió con la cabeza, visiblemente contrariado. ¿Qué más da? Ir a dar allá cuando quiera. Mientras caminaba, su mente daba vueltas preguntándose cómo había acabado metido en semejante lío. El camino se prolongaba en un silencio incómodo, denso como neblina que no se disipa. Nadie decía nada. Hasta que la niña, con un brillo travieso en los ojos, le preguntó al chico si quería tomar las riendas. Él la recibió con ambas manos y de inmediato comenzó a manejarlas. La niña entonces soltó un leve chasquido con una ramita de ciprés, y en el acto el caballo se lanzó en un trotecillo repentino. Los dos estuvieron a punto de caer, y la risa brotó espontáneamente primero de ellos. Luego contagió a los adultos, rompiendo finalmente el hielo. ¿Cuál es su nombre?, preguntó el señor. Juan, respondió don Juan en voz baja. Juan de la Cruz. ¡Oh! ¿No será don Juan de la Cruz del Cerotal? Don Juan lo miró con un aire entre serio y desganado. Luego añadió: el mismo señor. El hombre se presentó como Julián Cadena. Desde allí la charla fue tomando vuelo. Primero hablaron de familias, después de antepasados, y entre recuerdos y anécdotas se les fue el tiempo, hasta que salió a relucir la historia de un conocido de don Julián, que muchos años atrás había sido vendido en el mercado de ganado. Fue entonces cuando don Juan se dio cuenta de que los niños se habían adelantado demasiado y propuso acelerar el paso. Alcanzaron a los niños que, para sorpresa de todos, ya no eran 2, sino 4. Un par de gemelos se había sumado al grupo. Eran unos pequeños terremotos, con los ojos brillantes, y esa risa contenida que anunciaba una travesura en cualquier momento. Junto a ellos caminaba un hombre silencioso, de semblante duro y reservado. Apenas levantó la vista para saludarlos, y lo hizo con un gesto tan breve que parecía costarle esfuerzo. Desde entonces siguió caminando callado, como si llevara el cansancio atado a la espalda. Al principio, todo era pura risa. Los gemelos corrían de un lado a otro como 2 potrillos desbocados, levantando polvo por donde pasaban. Don Juan los seguía con la mirada, en silencio. Hacía mucho tiempo que no veía niños jugar con tanta vida. Competían a ver quién rebuznaba más parecido a un burro. Se metían entre las gallinas, haciéndolas volar en todas direcciones. Y se burlaban de los perros, sacándoles la lengua desde la cerca. Cada travesura terminaba en carcajadas que parecían contagiar hasta el cansancio del camino. El alboroto de los gemelos terminaba contagiándolo todo, incluso don Juan, que llevaba meses hablando apenas lo necesario. Sintió por un instante ganas de sonreír, mientras los veía hacer de las suyas. Permanecía quieto, observándolos como quien mira algo que creía perdido para siempre. Pero pronto las travesuras comenzaron a salirse de control. Trepaban árboles para tumbar frutos, mordían tomates apenas por probarlos, y hasta hicieron que un gallo los persiguiera media cuadra entre gritos y carcajadas. La peor fue con un pobre gato que dormitaba sobre un muro. Apenas lo agarraron por la cola, el animal salió disparado, maullando como alma que lleva el diablo. Esto fue la gota que colmó la paciencia de don Juan. Detuvo al señor y mirándolo fijamente le dijo: Señor, se les están saliendo de las manos. Hey,
usted, deténgalos de una buena vez. El señor, que hasta ese momento había mantenido la mirada fija en el suelo, levantó la cabeza lentamente y con voz quebrantada dijo: venimos del cementerio. Nadie dijo nada por unos segundos. Incluso los gemelos parecieron quedarse quietos. Acabamos de enterrar a su madre. Don Juan se quedó mudo. No dijo absolutamente nada. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Ahora dolía. Se sentía como un ahogamiento punzante en el pecho. Un poco más adelante, los gemelos aguardaban a la orilla del camino. En cuanto vieron a su padre, echaron a correr hacia él y, con las caritas llenas de inocencia, dijeron: «Papá, tenemos hambre». «Lo siento, hijos. No llevamos nada que comer». Entonces, el chico que llevaba las riendas del caballo habló con total naturalidad. «Don Juan, ¿por qué no les convidamos de la gallina que llevamos como avío?» Sí, sí, papá, que nos conviden del avío. Los gemelos tomaron enseguida la mochila y se la entregaron a su padre. El hombre caminó hacia don Juan con respeto, pero don Juan no levantó la mirada. Sabía muy bien que dentro de aquella mochila no quedaban más que huesos. Cuando al fin extendió el brazo para recibirla, sus ojos se encontraron con los de don Julián, que lo observaba con desaprobación. No queda otro remedio que decepcionar a los niños. Pero apenas tomó la mochila, algo lo hizo detenerse. Pesaba mucho más de lo que él recordaba. Extrañado, sirvió y la sostuvo ahora con ambas manos, y al acercarla al pecho percibió todavía un calor tenue, como si acabara de ser entregada. Entonces recordó a la señora de la cafetería del hospital, y por un instante absurdo tuvo la sensación de que la mochila seguía exactamente igual a como ella se la había dado. Apenas pudo, volvió a entregarle la mochila. El hombre la recibió con ambas manos, como quien recibe un regalo inesperado. Para ellos significaba mucho. Desde la tarde anterior, ni él ni los gemelos habían probado bocado. Los niños rodearon enseguida a su padre, mirando la mochila como si pudiera contener la vida misma. Con la mochila en la mano, el hombre buscó un sitio a la orilla del camino y se dejó caer. Los gemelos se acomodaron junto a él, expectantes. La hija de don Julián también bajó del caballo para acercarse al grupo. Después, don Julián ayudó al chico pequeño a desmontar y lo sentó frente a los demás. Luego se apartó un poco, aguardando en silencio su parte de la gallina. El único que permanecía al margen era don Juan, aún incapaz de asimilar lo sucedido. No había forma de explicarlo. Esa misma mañana, en las afueras de Pasto, él y el chico habían terminado la gallina hasta dejar solamente huesos. Recordaba perfectamente cuando el muchacho guardó aquellos restos dentro de la mochila. Y ahora, frente a sus propios ojos, los gemelos arrancaban trozos de carne tierna, riendo entre bocado y bocado, como si aquel banquete nunca hubiera terminado. No había lógica, no había explicación posible. ¿Será? No puede ser. Entonces, sintió la mano del chico aferrarse a su brazo. Él parecía buscar su mirada con insistencia, pero don Juan fue incapaz de mirarlo a los ojos. Lo único que pudo hacer fue llorar.
silencioso que le brotaba desde muy adentro, como si algo endurecido durante años comenzara por fin a romperse. Mientras compartían el improvisado almuerzo, el padre de los gemelos se presentó como Antonio. Los niños comían con entusiasmo, llenando el aire con su bullicio. De pronto, uno de ellos se puso de pie y señaló hacia el horizonte. «Papá, ¿cómo se llama esa iglesia?». Antonio apenas iba a responder cuando don Julián, con un brillo de reconocimiento en los ojos, se adelantó. «Ve», exclamó, alzando la vista. «Llegamos a Hualmatán». En efecto, sin que nadie lo advirtiera, los pasos los habían llevado hasta el pueblo. Las casas de adobe y los techos de teja comenzaron a aparecer lentamente a la orilla del camino. A esas alturas, el cansancio ya no pesaba igual. Entre conversaciones, risas y silencios compartidos, el trayecto parecía haberse vuelto más corto. Al terminar el almuerzo, el chico volvió a guardar con cuidado los huesos en la mochila. Nadie comentó nada, y menos don Juan, que aún seguía atrapado en el laberinto de sus pensamientos. Antonio pidió a los gemelos que agradecieran el gesto. Luego les arrancó una promesa. Niños, de aquí en adelante no habrá más travesuras. Sí, papá. Mientras tanto, Don Julián volvió a subir a la hija, y al chico al caballo. pero la calma duró poco. Uno de los gemelos sacó del bolsillo un ají que había hurtado durante el camino. Lo abrió con destreza, se frotó cuidadosamente los dedos y, aprovechando un descuido de los adultos, se lo restregó con fuerza en el rabo del caballo alazán. El caballo salió disparado cuesta arriba, lanzando brincos y patadas, mientras los niños se aferraban a su lomo como podían. Por un instante Nadie supo qué hacer. luego los gritos, las carreras y el polvo Volvieron a tragarse el camino. Y en medio de todo aquel desorden, don Juan sintió algo extraño en el pecho. Después de mucho tiempo, la vida volvía a parecer impredecible. Aprendiendo a morir. Autor José Manuel Suárez Pavón. Capítulo 4. La mujer en el estanque. Don Juan no supo cómo logró subir la cuesta que lo llevó hasta el cruce de caminos en la vereda Marquesa Alta. El aire le quemaba en la garganta, el pecho se le ahogaba con cada zancada y sentía que las piernas no le obedecían del todo. El sudor le corría por la frente, mezclándose con el polvo que el camino le había pegado por completo en la piel. Se sorprendió al encontrar a don Julián en la cima. Y no era para menos. Su hija y el otro chico iban en el lomo del alazán que había salido, disparado como alma en pena.
Don Julián respiraba con dificultad y tenía el rostro desencajado. Sus ojos no se apartaban de los caminos. A ratos parecía querer salir corriendo por cualquiera de ellos. A ratos se quedaba inmóvil con los puños apretados y la mirada perdida en la montaña. El padre de los gemelos apareció al cabo de un buen rato, exhausto, con la respiración entrecortada y la ropa pegada al cuerpo por el sudor. Venía solo. Los gemelos no estaban con él. Don Julián dio un paso hacia Antonio y luego se detuvo. Tenía el rostro endurecido y las palabras atravesadas en la garganta. Miró una vez más hacia los caminos como si se negara a aceptar lo que estaba viendo. En cuanto divisó al padre de los gemelos, don Julián se precipitó hacia él desbordado de furia. Don Juan lo siguió con igual ímpetu. Por un instante parecía que la rabia conduciría a un desastre. Los rostros de ambos estaban desencajados, las palabras a punto de salírseles a gritos. Desde aquí hay 4 caminos por donde pudo haber tomado el caballo, dijo Antonio, señalando uno de ellos. El primero es seguir recto, pero no hay rastros del animal. El segundo es tomar la Panamericana. Son varios rastros, advirtió don Juan, y no son a un solo animal. Quizás se haya quedado abajo, replicó Antonio, pero nadie ha visto ningún alazán. Guardó silencio un instante lo bastante largo para que el corazón de los otros se agitara. La otra opción, dijo por fin, es que haya tomado el camino hacia el volcán. El peso de esas palabras cayó entre ellos como una sombra. Antes de internarse en las montañas rumbo hacia la montaña de fuego, convinieron en separarse. Cada uno tomaría un sendero distinto para descartar toda posibilidad. Don Julián se encaminó hacia la Panamericana. Don Juan regresó a la Piedra Pintada. Antonio, el padre de los gemelos, siguió recto, preguntando a cada rostro que encontraba en el camino. El pacto fue claro. Pasara lo que pasara, volverían a reunirse en el cruce de caminos. Cada uno tomó entonces su rumbo, siguiendo caminos destapados angostos que mantenían el rol de carreteras. Avanzaron con la mirada fija en el suelo, atentos a cualquier rastro, preguntando a quién se cruzara. El tiempo pasó sin dejar pistas. Las piernas se les volvían pesadas. El aire le raspaba el pecho y el sudor se mezclaba con el polvo, endureciendo sus rostros. Pero nada, ni una señal. Horas más tarde, derrotados, regresaron al mismo punto de partida. El cruce los recibió en silencio y allí quedaron, muertos del cansancio. Nadie hablaba. Bastaba mirar sus rostros para entender que habían regresado con las manos vacías. El padre de los gemelos les advirtió que seguir buscando a esa hora sería inútil. Les propuso pasar la noche en su casa y continuar al día siguiente hacia el volcán. Don Julián y don Juan lo dudaron, pero la fatiga ya había vencido a sus cuerpos. Aceptaron en silencio, resignados, como quien cede no por falta de voluntad, sino por puro agotamiento. Al llegar a la casa del padre de los gemelos, se encontraron con un cuadro desolador. Los gemelos estaban allí, agazapados detrás de unas matas de ají, esperando a ser descubiertos. Pero no estaban solos. A su lado aparecieron un niño de 9 y una niña de 13, los hermanos mayores. La ausencia de la madre se respiraba en cada rincón. La casa sin barrer, ropa acumulada en el lavadero, platos sucios que parecían llevar tiempo esperando.
Sobre una silla descansaba una prenda doblada a medias, como si unas manos hubieran pensado volver a ella más tarde. Un desorden que más que desaseo olía a abandono. Nadie dijo nada. Ni siquiera los gemelos se atrevieron a moverse. El silencio lo llenaba todo, como si una sombra invisible se hubiera posado en sus ojos. Antonio los invitó a sentarse a la mesa. La cena no era más que arroz con un fuerte sabor a cebolla y unas papas mal cocidas que la niña había preparado con torpeza. Don Juan, siempre exigente con la comida, estuvo a punto de rechazar el plato, pero tuvo que guardar silencio. Nadie hizo comentario alguno. Mientras todos comían sin decir palabra, la noche fue cerrándose sobre la casa, envolviéndolos en la oscuridad. Esto en cuanto a los buscadores. En lo que respecta a los buscados, los niños y el caballo alazán, la escena fue distinta. Apenas el animal salió disparado cuesta arriba, los niños no tuvieron más opción que apretar las piernas con fuerza y aferrarse a las crines. La hija de don Julián, acostumbrada a montar en el caballo del abuelo y también a caerse de él, guardaba cierta experiencia. Aunque esta vez una caída no habría perdonado. Por eso, como la niña mayor, sujetó al chico que llevaba delante y con la cabeza gacha se aferró al alazán con todas sus fuerzas, esperando que la furia del animal se agotara sola. Al fin y al cabo era solo un caballo, y hasta la bestia más brava termina por rendirse al cansancio. Tal como había imaginado, el caballo alazán acabó por rendirse y se detuvo solo. ¡Pero qué resistencia la de ese animal! Era un potro todavía y aún así imponía respeto. El lomo ancho y duro como madera viva, los músculos tensos que se adivinaban bajo la piel ardiente de un anaranjado brillante que parecía encenderse con la luz. La crin y la cola, largas y doradas, se agitaban como llamaradas al viento. Bastaba con acercársele para sentir el calor que desprendía y el temblor contenido de su fuerza. Aquel caballo se había convertido tanto para don Julián como para la hija en lo mejor que les había pasado en mucho tiempo. Todo comenzó ese lunes por la mañana, cuando fueron al mercado de ganado. En palabras de don Julián, iban en busca de un ratón, es decir, un ternero pequeño y barato. Pero el ganado estaba tan caro ese día que, con lo poco que llevaban, no alcanzaba ni para el más ratón de los ratones. Resignados, se disponían a volver a casa con las manos vacías, hasta que al salir del mercado, la hija de don Julián divisó un caballo que trotaba majestuoso en un amplio potrero, montado por un hombre que lo exhibía con orgullo. La niña quedó maravillada.
No vio un caballo alazán, ni castaño, ni moro, ni nada que se le pareciera. Para ella, era el mismísimo caballo de los 1000 colores. En su mirada brillaba el reflejo de un arco iris que se encarnaba en cada hebra de las crines del caballo que danzaban con el viento. Su corazón, desbocado de emoción, la empujó hacia adelante como si unos hilos invisibles alaran de sus pies. Corrió sin pensarlo, con los brazos abiertos como quien va al encuentro de un sueño. Al llegar al caballo, extendió la palma de su mano izquierda y la posó sobre aquel lomo ardiente. Sintió el calor vivo del animal, la seda áspera de las crines desbordándose el de sus dedos, y comenzó a acariciarlo con la delicadeza de quien toca un secreto. El caballo permaneció inmóvil, como si aquella mano le resultara extrañamente familiar. Don Julián se quedó frío. Sabía bien que los caballos de raza no eran animales mansos y mucho menos baratos. Miró de reojo al corrillo de gente que rodeaba el potrero y le dio vergüenza siquiera acercarse. Con lo poco que llevaba en el bolsillo, apenas le alcanzaba para un ternerillo flaco. Ese alazán, con su brillo y su porte, estaba a años luz de su alcance. Solo imaginarlo le encogió el pecho, como cuando se sueña con algo tan grande que en el fondo uno ya sabe que nunca será nuestro. A lo lejos, don Julián vio que el dueño del caballo se desmontaba, tomaba a la niña en brazos y la subía al lomo del animal. Ante aquella escena no tuvo más remedio que acercarse. Saludó con cortesía y, para no quedar mal, añadió con voz firme: ¿cuánto cuesta el animal? 200 pesos, señor. Don Julián replicó sin titubear: 180 le doy. No, dijo el dueño con firmeza. Pero al ver la emoción de la niña sobre el lomo del animal, dudó un instante y de repente cedió. A ver, pase. En lugar de entregar el dinero de inmediato, don Julián sacó una manila y la ató al cuello del caballo, la misma que había llevado pensando en comprar el ratón. Era una vieja tradición entre compradores para sellar el trato. Apenas terminó de ajustarla, apareció otro interesado ofreciendo 220,000 pesos. Sin embargo, el dueño, que era un hombre de palabra, negó la nueva oferta con un simple movimiento de cabeza, mientras retiraba la jáquima del animal y dejaba claro que el caballo estaba vendido. Don Julián sostuvo la manila con fuerza, como si sujetara no solo al caballo, sino también la ilusión de su hija y, de paso, la suya propia. ¿Cómo se llama? Juliana, por mi papá. ¿Usted no, niña?, replicó el chico, sonriendo. El caballo. Rayo. El chico sonrió apenas sin decir palabra. Mientras tanto, Juliana se aferraba al cuello del caballo y le hablaba bajito. Rayito, tienes que ser buenito, porque si acaso no te has dado cuenta del lío en que lo has metido, tú mismo tendrás que sacarnos de aquí. El alazán, sin embargo, no parecía compartir su entusiasmo. Relinchaba con un gemido cansado y movía la piel del lomo, incómodo con el peso de los niños. El sudor le corría en hilos oscuros, pegándole el pelo a los costados, y con cada resoplido lanzaba una nube tibia que olía a esfuerzo. Los pequeños lo comprendieron perfectamente. Juliana fue la primera en deslizarse, con cuidado, y una vez en tierra firme alzó los brazos para recibir al chico y ayudarlo a bajar. Una vez en el suelo, intentaron estirar las piernas rígidas como palos con un cosquilleo incómodo que le subía hasta la cintura.
Juliana tuvo que sacudir los pies varias veces antes de sentirlos otra vez suyos. Cuando al fin pudo moverse, tomó al caballo por la manila y empezó a tirar de él con suavidad. La montaña no ofrecía horizonte alguno, solo paredes verdes que se cerraban por todas partes. Aún así, los niños se animaron a caminar monte abajo, confiando en dar con algún sendero que los guiara de regreso. Pero mientras más avanzaban, más se enredaban en aquel laberinto de monte. Caminaron hasta que el sol del venado empezó a caer y el cansancio los venció. Para empeorar las cosas, el hambre les apretaba el estómago. Al fin, hicieron una pausa. El chico, exhausto, se dejó caer en el suelo y dijo que no daba un paso más. Juliana lo miró con sorpresa cuando de la mochila lo vio sacar una presa de gallina. ¿Y eso de dónde salió? De la mochila, dijo el chico, mientras mordisqueaba una presa y con la otra mano le ofrecía una a Juliana. Pero en el instante en que él se la ofreció, no dudó en tomarla con ambas manos y comenzar a comer con determinación. Cerca de donde estaban comiendo, un murmullo constante revelaba la presencia de agua. Juliana se levantó y, guiada por el sonido, llegó hasta un canal estrecho donde el agua caía en un hilo cristalino que terminaba en un pozo. El sol se reflejaba en la superficie limpia como un espejo nuevo. Juliana, con la boca seca, se inclinó sobre el borde lista para beber. Pero de pronto el caballo se cruzó delante de ella y hundió las patas en el pozo. El agua clara se enturbió al instante, levantando una nube de suciedad y hojas. Ella apretó los puños. La sed le ardía en la garganta y la frustración le subió como un golpe al pecho. Lo peor era ver cómo ese espejo de agua, que segundos antes parecía un regalo de la montaña, ahora se había vuelto inútil, sucio e intocable. El caballo, ajeno a todo, resopló cansado, como si el daño no fuera con él. Pero no bebió de esa agua. Juliana le lanzó una mirada fulminante. El chico, sin perder la calma, le dijo: «No te enojes, quizá no te convenía beberla». Hizo una breve pausa. Los caballos saben de esas cosas. El chico lanzó una sonrisa burlona, medio en serio, medio en broma, contemplando al alazán. El caballo, por su parte, resopló fuerte, formando un efecto de ondas que huían hacia la orilla. Juliana lo miró con la misma expresión que habría reservado para alguien que afirmara que las piedras daban consejos. Y aunque ella no lo admitiera, algo en aquella escena le arrancó una risa nerviosa. El mismo hecho se repitió frente a una pequeña chorrera. El agua caía clara sobre las piedras, dibujando un hilo transparente que invitaba a beber. Juliana, todavía resentida, se inclinó rápidamente para probarla, pero el caballo se adelantó de nuevo, metiendo las patas y alborotando el charco con un resoplido. «Oye, si vuelves a hacer eso te vendo por ratón». Las ondas se abrieron en círculos, arruinando la claridad. Juliana chasqueó la lengua con fastidio, mientras el chico simplemente sonreía de medio lado. Esta vez ella se quedó callada. Su expresión lo decía todo. Pero por primera vez empezó a preguntarse si aquello de que los caballos saben de esas cosas sería verdad. La noche comenzaba a cerrarse sobre ellos, envolviendo la montaña en un velo de sombras. El corazón de Juliana latía rápido. Apenas lograba sostenerse gracias a la calma inexplicable del chico, que seguía impasible. Si no hubiera sido por él, seguramente ya habría estallado en llanto llamando a su madre. Más adelante,
descubrieron otro pozo de agua que brillaba tenuemente bajo la última luz del día. Juliana, con la garganta reseca, se adelantó, asegurándose esta vez de que el alazán no estuviera cerca. Se inclinó para beber y entonces lo sintió. Una presencia frente a ella, el aire cortado por una respiración áspera, un crujido de ramas que lava la sangre. Alzó apenas el rostro, intentando descifrar las sombras, y allí estaban, dos ojos encendidos que la acechaban. Y bajo ellos, el destello de unos colmillos afilados reluciendo en la penumbra. El agua perdió todo encanto. La sed se evaporó de golpe. Juliana se quedó helada, sin voz, sin movimiento. El chico tampoco dijo nada. Ambos comprendieron sin palabras que estaban frente al peligro. Solo el caballo rompió el silencio con un relincho extraño prolongado que retumbó en el monte. Y más que un relincho, sonó como una risita burlona e insolente que parecía decir: ¿ves? Te lo había advertido. Mientras todo esto ocurría, la noche terminó por cerrarse sobre ellos, espesa y silenciosa. Juliana ya no resistió más. El miedo y el cansancio la vencieron de golpe. Entre sollozos, se acurrucó contra el tronco de un frondoso árbol y, casi sin darse cuenta, el llanto se le fue apagando hasta quedar dormida, con las lágrimas aún frescas en el rostro. Cuando despertó, el aire estaba más frío y la montaña parecía más callada que nunca. El chico, a su lado, no había perdido la calma. Con un gesto lento levantó el brazo y, señalando hacia el horizonte, le mostró una gran luz que brillaba a lo lejos. En medio de tanta oscuridad, aquella claridad parecía imposible, como una promesa suspendida en la distancia. «Vamos», dijo el chico con voz firme. Después de tanto caminar, llegaron al origen de la luz. Una laguna inmensa, espejeante bajo la penumbra. Pero lo más asombroso estaba al fondo, donde el agua caía rugiendo de la montaña. Un pequeño estanque y junto a él una mujer. Desde lejos su hermosura cegaba comparable solo con la luna llena. Arrodillada frente al agua, parecía estar en un rezo secreto, como si no perteneciera a este mundo. De pronto, el cielo se desgarró en una tormenta. Juliana, aterrada, buscó la mano del chico. Al mirar hacia abajo, descubrió al alazán echado a sus pies, como esperándolos. El chico, rápido y seguro, se subió de un salto y enseguida le tendió la mano. Juliana, sin embargo, se plantó firme, no pensaba subirse ni loca, salvo que cayera un rayo y partiera este árbol en dos, como si el destino hubiera oído sus palabras. En el mismo instante un rayo iluminó el cielo y partió el árbol en dos.
Cuando Juliana reaccionó, ya estaba sobre el lomo del caballo. Sus manos crispadas en la crin húmeda, los ojos muy abiertos, el aliento entrecortado. El alazán se irguió con furia, levantando las manos contra el cielo. Su relincho estalló como un trueno que se confundía con la tormenta. El agua de la laguna se quebró en 1000 destellos, salpicando en círculos, mientras el animal avanzaba poderoso, abriendo paso en lo imposible, camino hacia la mujer en el estaño.